Poseidón es uno de los principales dioses del panteón clásico. Junto a Zeus y Hades, Poseidón tomó parte en el reparto de las áreas de influencia de los dioses sobre el universo, correspondiéndole el gobierno de las aguas marinas y subterráneas. Por eso, hoy te vamos a contar la historia de Poseidón, el dios del mar. Pero antes de empezar, por favor, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Antes de empezar esta historia, tenemos que ir a la parte donde Cronos, asustado por una profecía, devoraba a sus hijos al momento de nacer. Según Hesíodo en la Teogonía, Zeus fue el último bebé de los 6 hijos que tendría Gea con Cronos, que cansada de ver a sus hijos desaparecer, decidió engañar a su esposo. Le dio unas piedras envueltas en una frazada y su desesperado esposo las devoró sin reparar que su hijo no estaba ahí. Estaba oculto en Creta, siendo educado por los coribantes, y más tarde crecería para liberar a sus hermanos y enfrentar a su padre en la guerra de los titanes. Si todavía no has escuchado la historia de Zeus, te la dejo aquí en la descripción. Pero según Diodoro Sículo, Poseidón también fue salvado por su madre, que le entregó un caballo a Cronos, se lo comió y tampoco se dio cuenta de lo sucedido. Luego fue criado por unos seres marinos llamados Telquines. Cabe destacar que no había una versión oficial de estos mitos. Sea cual sea la versión, el punto es que Poseidón se unió a sus hermanos en la lucha contra los titanes. Luego de 10 años de batallas, y gracias a la ayuda de armas mágicas, a él le trocó un tridente, lograron la victoria. Zeus, Hades y Poseidón se repartieron el botín. El primero se quedó con la tierra, el segundo con el inframundo y el tercero con los mares. Pero al poco tiempo fue castigado por Zeus, y debido a una ofensa lo mandó a servir al rey de Troya, Laomedonte. Estando al servicio del rey de Troya, le construyó junto a Apolo un mortal llamado Eco, una enorme muralla que protegería a la ciudad de futuras invasiones. Dicha muralla funcionó muy bien. Lo que pasó en la guerra de Troya es un buen ejemplo. Si quieren que les cuente la historia de la guerra de Troya, déjenme saber en los comentarios. El rey había acordado pagarle 30 dracmas, pero cuando todo estuvo terminado, se negó a darles el dinero a los dioses. Ellos exigieron de nuevo su pago, pero Laomedonte no cedió, y Apolo furioso mandó una peste a la ciudad. Poseidón no se quedó atrás y azotando su poderoso tridente contra el suelo, las olas del mar comenzaron a crecer y un maremoto atacó la legendaria ciudad de Troya. Después de eso, pensó que era oportuno que una ciudad le rindiera culto. Pero perdió con Helios la ciudad de Corinto. Luego quiso que se le rindiera culto en Egina, pero Zeus le ganó. Lo mismo a Apolo en Delfos y Dionisio en Naxos. Se tenía que conformar con ver a la distancia que otros dioses se quedaban con ciudades enteras y eran venerados. Impaciente se presentó con Cécrope, que de acuerdo con Heródoto, fue el primer rey que existió en una ciudad en las tierras del Ática. El llamado rey serpiente no pudo otorgarle el patronazgo de la ciudad porque otra diosa ya lo había pedido, nada más y nada menos que Atenea. Así que ambos dioses se enfrentaron. Cabe mencionar que si bien Poseidón era muy poderoso, siendo señor de los mares, los ríos y los terremotos, Atenea no se quedaba atrás, era la diosa de la sabiduría, la estrategia, el combate y la guerra, entre otras cosas. Muchos comentan que Ares también era dios de la guerra, y sí, efectivamente se podría decir que ambos lo eran, aunque Ares era más brutal y jamás pudo derrotar a Atenea. Una vez aclarado que la batalla entre Atenea y Poseidón no sería fácil para nuestro protagonista, Poseidón sabía que tenía que ser muy cuidadoso para poder derrotar a su sobrina. Atenea, como siempre, serena, lista para empezar el combate. Mientras estaban en esta batalla, cayó un rayo. Zeus había llegado. No iba a permitir un absurdo combate todo por la impaciencia de su hermano, y les dijo que encontraran otra solución. Ambos dioses decidieron hacerle un regalo a los habitantes de la ciudad, y que fueran ellos los que decidieran quién sería el dios protector de dicha ciudad. Poseidón tomó su poderoso tridente y tras golpear el suelo, una fuente brotó y dotó de agua a los habitantes de la ciudad, pero el agua estaba salada, era agua del mar, así que poco pudieron hacer con ella. En el turno de Atenea, ella se puso a plantar un modesto árbol, era un olivo, el primero de ellos en la región. Con dicho árbol perenne, los habitantes hicieron aceites, obtenían sombra, alimentos y hasta madera para protegerse del frío.
Todos los habitantes de la ciudad votaron y el ganador fue el regalo que hizo Atenea. Así que los habitantes de la ciudad decidieron nombrarla su diosa protectora y le pusieron su nombre a dicha ciudad, Atenas. Pero Poseidón se quedó furioso, perdió gracias a que había más mujeres en la ciudad y todas votaron por la diosa. La zona del Ática se empezó a inundar y los atenienses pidieron perdón a Poseidón. Tras muchos ruegos lo lograron luego de asegurarle que las mujeres no volverían a participar en una votación a partir de ese día. Con ese pretexto perdieron su derecho al voto las mujeres. Al final hubo varios lugares, sobre todo islas, que le rendían culto. Una de ellas es mencionada por Platón, la legendaria Atlántida. Las relaciones amorosas de Poseidón fueron igual de polémicas que las de su hermano Zeus. Hagamos un reencuentro de ellas. Primero, tuvo una relación con la bella Álope, hija de Cerción, rey de Eleusis. La sedujo sin que su padre se diera cuenta y producto de esa unión nació el héroe Hipoto. Todo bien hasta aquí, si no fuera porque Álope era su nieta, hija de Cerción y una de las hijas de Anfitrión, rey de la Termópilas, que al enterarse del acto enterró viva a su hija. Su esposa fue la ninfa del mal tranquilo, Anfitite. Con ella tendría 2 hijos, Ventesicime y Tritón. Pero al poco tiempo se enamoró de una mortal llamada Tiro, esposa del rey de Iolco, que a su vez estaba enamorada de Enipeo, una oceanidad de la zona de Tesalia. Poseidón no pudo ser paciente ni esperar para cortejarla, y en lugar de eso se disfrazó de Enipeo y con engaños tuvieron 2 hijos, los héroes Peleas y Neleo. Uno de sus hijos más famosos fue Teseo, luego les contaré esta historia. Nauplio fue otro de sus hijos, a él lo tuvo con Amimone, y como no querían con él o descubrían los engaños, Poseidón abusaba de ellas, como con Sene, una mujer de Tesalia que rechazó a Poseidón y tras abusar de ella, le concedió el don de convertirse en hombre. Jamás volvió a estar con un hombre y se cambió el nombre a Ceneo. También abusó de Demeter, incluso aunque trató de esconderse de él disfrazándose de yegua, pero producto de ese hecho nacieron Airón, el caballo alado con el don de la palabra, y una hija llamada Despena. En otra versión del mito de Medusa, él es el causante de las desgracias de la Górgona. Luego le hizo la vida imposible a Ulises porque el héroe dejó ciego a uno de sus hijos. Tras participar muy activamente en la guerra de Troya, incluso salvó a Eneas. Más de una década tardó el héroe en ganarse el perdón de Poseidón. Y así termina la historia de Poseidón, un dios voluble e impaciente que fue por la vida haciendo daños a otros para obtener lo que quería. Y bueno, esa ha sido la historia de hoy, espero que le haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué les pareció y no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.